Me llamo Iván, tengo 31 años, y si me hubieran dicho hace una década que algún día volvería a mirar a mi familia a los ojos sin sentirme menos, no lo habría creído. Durante años, fui el fracasado, el hijo de excepción, el hermano raro, el sobrino que todos evitaban en las reuniones familiares. Mi madre solía decir que yo tenía una capacidad única para convertir todo lo que tocaba en cenizas, y mi hermano mayor, Martín, hacía eco de eso cada vez que podía. Crecí sintiendo que cualquier paso en falso confirmaba lo que ellos ya creían, que yo no iba a llegar a nada. No era porque me metiera en problemas, ni porque me drogara o anduviera perdido. Era más sutil que eso. Yo simplemente no era como ellos. No estudié derecho como Martín. No trabajé en el negocio de mi tío. No salí en las fotos familiares con un traje ni me casé joven con una chica de buena familia. Elegí otro camino. Uno que, para ellos, no valía nada. Después del instituto, me metí a estudiar diseño de videojuegos. Sí, videojuegos. Mi madre casi se desmaya cuando se lo dije. ¿Eso es siquiera una carrera?, preguntó, mientras revisaba catálogos universitarios con cara de decepción. Vas a quedarte toda la vida jugando. Martín no tardó en burlarse. Entonces vas a ser, ¿qué? ¿Un tester? ¿Un youtuber? Todos se rieron. Yo no. Yo solo asentí con la cabeza. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. No lloré, pero me sentí más solo que nunca. Los años siguientes fueron duros. Mientras ellos celebraban promociones, nacimientos y vacaciones familiares, a las que casi nunca me invitaban, yo trabajaba en cafés, hacía diseños freelance y estudiaba en línea. Dormía poco, comía lo justo y apenas hablaba con nadie. Pero tenía algo que nunca antes había tenido: convicción. Me aferré a mi pasión como si fuera una cuerda que me mantenía fuera del abismo. 5 años después, lancé mi primer videojuego independiente. Fue un fracaso. Técnicamente funcionaba, pero era feo, lento y no tenía historia. Recibí críticas horribles en foros y plataformas, y aunque dolía, aprendí. A los 6 meses ya estaba desarrollando el siguiente y el siguiente. Empecé a leer guiones, a estudiar narrativa, a tomar cursos de liderazgo y administración. Vendí mi computadora para poder pagar el hosting del sitio web y usé una laptop de segunda mano durante más de un año. No se lo conté a mi familia. ¿Para qué? No me hubieran escuchado. Ellos solo preguntaban lo mismo en cada reunión. ¿Ya encontraste un trabajo de verdad? ¿O todavía vives en ese departamentito? A veces ni me saludaban con interés, solo con lástima o incomodidad. La última reunión familiar a la que fui antes de todo esto fue hace 3 años. Recuerdo perfectamente cómo entré al salón alquilado por mi tía con una camisa prestada y un regalo barato para el intercambio navideño. Nadie me hizo mucho caso. Cuando mi madre me vio, puso los ojos en blanco y dijo en voz baja, aunque no tanto: sigues desperdiciando tu vida, ¿eh? Y Martín, sin perder la oportunidad de lucirse, soltó: al menos no pidió dinero este año. Risas. Silencio incómodo. Y yo, como siempre, tragué saliva y me senté al fondo, junto a los niños, como si no existiera. Después de esa noche, decidí no volver. Me desconecté por completo. Cambié de número, de dirección, y me dediqué de lleno a trabajar. Mis juegos empezaron a mejorar. Y uno de ellos, una historia oscura sobre familia, traición y redención, se volvió viral. Empezó como un proyecto personal, casi terapéutico, y terminó siendo comprado por una de las empresas más grandes del sector. De ahí en adelante, todo cambió. La empresa que me compró no solo me ofreció una posición ejecutiva, sino que unos meses después adquirió una cadena de estudios menores, entre ellos, uno con oficinas en mi ciudad natal. No fue mi decisión directa, pero cuando me enteré de que allí trabajaban Martín, mi primo Jorge y algunos amigos de la familia que me habían menospreciado, sentí algo frío y dulce recorrerme el cuerpo. Karma Pence. Pasaron 6 meses desde esa adquisición, y aunque no había hecho acto de presencia, sabía que tarde o temprano lo haría. Esperé el momento justo, la próxima reunión familiar, organizada esta vez por mi abuela. Ella era la única con la que aún hablaba de vez en cuando, la única que me escuchaba sin juzgarme. La reunión fue en una finca familiar, un lugar amplio con jardines, mesas largas y catering de lujo. Llegué con traje, algo que nunca antes había hecho. Algunos me miraron confundidos, otros ni siquiera me reconocieron al principio. Cuando mi madre me vio, frunció el ceño. ¿Y esa pinta?, preguntó, con tono sarcástico. Martín se acercó, copa en mano. ¿Te metiste a vender seguros o qué?, bromeó. Yo solo sonreí. Durante la comida, me senté al lado de mi abuela y hablé con ella largo rato.
Nadie más se molestó en acercarse. Cuando empezaron los brindis, mi madre no perdió su oportunidad de hacer su número. Levantó su copa y dijo, sin mirar a nadie en particular, un brindis por los que al menos intentan hacer algo con sus vidas. Varios rieron. Martín remató, y por los que este año no vinieron a mendigar. Me miraron. Mi madre sonrió, satisfecha. Todos callaron. Fue entonces cuando me levanté, metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué mi tarjeta de empleado. La dejé sobre la mesa, boca arriba. Silencio. Un segundo. Dos. Tres. Martín la vio primero. Sus ojos se abrieron como platos. Luego Jorge. Mi madre estiró el cuello para leer, y su rostro se congeló. Todos sabían lo que era. Todos conocían el logo. Era la empresa donde trabajaban. La que los había absorbido. La que ahora dirigía. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, aunque ya sabía la respuesta. Yo solo sonreí. Y ahí, justo cuando el cuchillo se hundía y la tensión se podía cortar con un suspiro, me incliné hacia el centro de la mesa, tomé mi copa y dije, me alegra verlos a todos. En especial ahora que tengo el gusto de ser su nuevo jefe. Y justo ahí, hubo un silencio tan denso que se podía escuchar como alguien dejó caer el tenedor sobre el plato. Nadie dijo nada al principio. Las caras frente a mí parecían talladas en piedra. Mi madre parpadeaba lentamente, como si tratara de procesar algo que simplemente no le cabía en la cabeza. Martín apretaba la mandíbula con una sonrisa tensa y vacía, el tipo de sonrisa que se le escapa a alguien que acaba de recibir una bofetada en público pero no puede reaccionar porque sabe que se la merece. Fueron segundos, pero parecieron minutos. ¿Una broma? Fue lo único que logró decir Jorge, mi primo, mirando alrededor, buscando complicidad en las risas que nunca llegaron. Yo negué con la cabeza lentamente. No, Jorge, no es una broma. Hace 6 meses adquirimos tu estudio. A ti, a Martín, y a todos los que siguen trabajando bajo esa marca. Pensé en anunciarlo antes, pero me pareció más divertido esperar a hoy. Mi madre se removió incómoda en su silla. Tenía los labios apretados, como si quisiera gritar pero no supiera por dónde empezar. Fue mi abuela quien rompió el silencio. Iván, ¿esto es cierto? Me giré hacia ella con una sonrisa más cálida. Sí, abuela. Es completamente cierto. Y gracias por nunca reírte de mí. Tú sabías que algún día iba a lograrlo, incluso cuando yo ya estaba a punto de rendirme. Ella sintió y me tocó la mano suavemente. Los demás seguían callados, tragando bilis, tratando de recuperar la compostura. Así que, ¿ahora tú eres el director?, preguntó Martín, con la voz más aguda de lo normal, como si aún no pudiera aceptar lo que escuchaba. Vicepresidente de Desarrollo Creativo. Pero sí, en la práctica, eso me pone justo encima de ustedes tres. Así que siéntanse con libertad de escribirme un correo si necesitan días libres. Aunque después de algunas auditorías recientes, no estoy seguro de cuánto seguirán con nosotros mucho tiempo. Esa fue la estocada. Martín bajó la mirada. Jorge cruzó los brazos, visiblemente rojo. Mi madre recuperó la voz, como una serpiente que silba después de ser pisoteada. ¿Así que esto se trata de venganza? ¿Vienes aquí solo para restregarnos tu éxito en la cara? Solté una risa breve, sin malicia. No, mamá, no se trata de venganza. Se trata de verdad. Se trata de mostrarles que lo que despreciaron durante años tenía valor. De hacerles ver que no pueden pisotear a alguien para siempre sin consecuencias. Ella se levantó de golpe, tirando la servilleta al suelo. Esto es ridículo. No pienso quedarme aquí a ver cómo te burlas de tu familia. ¿Familia? Le respondí, ahora ya sin sonrisa. ¿En qué momento actuaron como tal? Cuando me ignoraban en las fiestas. Cuando me ponían en el rincón con los niños. Cuando se burlaban de mi carrera, de mis decisiones, de mi ropa. No vengo a burlarme. Vengo a devolverles lo que me dieron, indiferencia. Pero con una diferencia clave, yo no los necesito. Ustedes, en cambio. Mi mirada se desvió lentamente hacia Martín, quien sudaba como si estuviera a punto de dar un discurso sin preparación. Él sabía que en su última revisión, su rendimiento había sido catalogado como mediocre, que no había liderazgo, que su equipo se estaba desmoronando. Sabía que, probablemente, esta sería la última cena en la que podría mirar a los demás con algo de superioridad. Esto es un error, murmuró Martín, como si hablase consigo mismo. No, esto es lo que pasa cuando no respetas a las personas. Tarde o temprano, se cansan de pedirte que las veas, y se hacen imposibles de ignorar. Se sentó el resto de la noche en silencio. Mi madre, ofendida, se fue temprano,
sin despedirse. Jorge siguió bebiendo como si el vino pudiera borrar el recuerdo del lobo en mi tarjeta. Cuando la reunión terminó, varios familiares, tíos lejanos, primos que apenas recordaba, vinieron a felicitarme, a preguntarme cómo lo había logrado, a pedirme consejos para sus hijos. Hipocresía pura. Pero esta vez no me dolió. Me dio igual. Antes de irme, mi abuela me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Iván. Siempre lo estuve. Gracias, abuela, le susurré al oído. Por eso no te dejé fuera de mi testamento. Ella se rió bajito, sin entender del todo. Aún no sabía lo que venía. Porque esa noche, aún no sabían lo que iba a pasar con sus trabajos el lunes. El lunes por la mañana llegué temprano a la sede local de la empresa. Había algo casi poético en eso, pisar la misma alfombra donde, unos años atrás, me habían negado incluso una entrevista para un puesto de diseñador junior. En ese entonces, Jorge era uno de los responsables del departamento de selección. Recuerdo cómo me miró de arriba abajo y me dijo con una sonrisa sobrada: «Esto no es para aficionados que juegan con dibujitos, primo». Ni siquiera me dejó mostrar mi portafolio. Ahora estaba de vuelta, como uno de sus jefes. Llevaba puesta la misma chaqueta que usé en la reunión familiar, pero esta vez no necesitaba ninguna tarjeta. Mi presencia ya era conocida. Había enviado un correo general a todos los empleados de la filial el viernes anterior anunciando una visita de supervisión ejecutiva. No di detalles, ni firmé con mi nombre completo. Quería ver sus reacciones en tiempo real. Entré al edificio acompañado por Clara, mi asistente, y dos analistas del equipo de recursos humanos que volaron conmigo desde Madrid. Apenas crucé la puerta, el recepcionista, un chico joven que no debía tener más de 24 años, se levantó confundido. ¿Ustedes? Iván, del equipo directivo, dije con tono amable pero firme. Tengo una reunión programada con el personal senior. ¿Podrías avisarles que ya estoy aquí? El chico asintió nerviosamente y se apresuró a llamar por el interno. Podía oír cómo su voz se aceleraba mientras decía mi nombre. Me quité la chaqueta, la colgué en mi brazo y observé a mi alrededor. Era una oficina moderna, bien decorada, con escritorios amplios, salas de cristal y plantas artificiales. Fría, pretenciosa, exactamente lo que Jorge siempre había querido proyectar. Martín fue el primero en salir del pasillo. Venía caminando rápido, forzando una sonrisa. Iván, dijo. ¡Qué sorpresa! No sabía que tú eras el ejecutivo que lidera la integración de esta sede. Lo interrumpí, dándole la mano sin invitarlo a sentarse. Sí, sorpresa. Su sonrisa se tambaleó, pero intentó mantener el control. Bueno, esto es una gran noticia. Quiero decir, nadie mejor que tú para entender el entorno local, ¿verdad? Claro, respondí. Por eso mismo he pedido un informe detallado del rendimiento del personal. Y lo que encontré fue interesante. En ese momento, Jorge apareció detrás de él, con la misma cara que tenía en la reunión familiar, como si estuviera viendo su futuro desmoronarse frente a sus ojos. Saludó con un gesto torpe y se quedó callado. Vamos a la sala de conferencias, les dije, señalando hacia el fondo. Ya adentro, Clara conectó su portátil al proyector y comenzó a mostrar las estadísticas que habíamos preparado. Caída de productividad, rotación alta, denuncias internas no resueltas. Había números, gráficos y testimonios anónimos de empleados que describían un ambiente tóxico liderado por favoritismos y arrogancia. Esto se puede explicar, balbuceó Martín. Sí, claro, respondí. Por eso estamos aquí, para escuchar esas explicaciones. Aunque debo decirles algo, esta reunión no es solo para revisar datos. Es también una oportunidad. No todos tendrán otra. Clara les entregó a ambos un sobre cerrado. ¿Qué es esto?, preguntó Jorge, sin abrirlo. Es una carta de revisión de puesto, respondí. Dentro está el resultado preliminar de la evaluación que hicimos sobre su desempeño. Una contiene una reubicación en otra sede. La otra, una recomendación de despido inmediato. La decisión final se tomará esta semana. Martín abrió su sobre lentamente. Leí el microgesto de alivio en su cara. Él era el reubicado. Jorge ni siquiera tuvo que abrir el suyo. Lo sabía. Y por primera vez en su vida, bajó la mirada sin decir una palabra. Podríamos haber hecho grandes cosas juntos, le dije, mirándolo fijamente. Pero preferiste pisotearme cuando podías tenderme la mano. Espero que hayas aprendido algo. La reunión terminó en completo silencio. Clara y los analistas salieron conmigo, dejando atrás un ambiente espeso como la niebla.
Mientras me dirigía al ascensor, vi cómo algunos empleados nos observaban desde sus cubículos. Uno de ellos, una joven diseñadora que reconocí del informe interno, me lanzó una mirada de alivio. Como si por fin alguien hubiera encendido la luz en una habitación llena de polvo. Ya en el coche, Clara me preguntó, ¿quieres que lo hagamos oficial hoy? Yo miré por la ventana, viendo el edificio alejarse. No todavía. Quiero esperar a que se sientan cómodos. Que piensen que todo va a seguir igual. Y luego, activamos la fase 2. Esperé exactamente una semana antes de dar el siguiente paso. Durante esos días, mantuve un perfil bajo. No envié más correos, no visité la sede otra vez. Dejé que la oficina respirara, que los rumores se multiplicaran solos. A Martín lo reasignamos a una filial en otra ciudad, donde no tendría influencia alguna. Un movimiento elegante para evitar problemas legales, pero, en la práctica, era un exilio disfrazado. Lo sabía, él lo sabía. Y lo peor, todos en la empresa lo sabían también. A Jorge, por otro lado, le dimos la opción de renunciar con indemnización o enfrentar una revisión interna que, probablemente, terminaría en despido. Eligió lo primero. El viernes de esa misma semana, dejó la oficina con una caja entre los brazos, sin despedirse de nadie. Me dijeron que no dirigió la palabra ni al guardia de seguridad. La fase 2 comenzó el lunes siguiente con un correo firmado por mí. Era directo y breve, pero cargado de intención. Estimado equipo, a partir de hoy, implementaremos una serie de cambios estructurales destinados a fomentar un ambiente de trabajo más sano, colaborativo y respetuoso. Aquellos que lideraron con miedo o arrogancia serán reemplazados. No buscamos culpables. Buscamos soluciones. Gracias por su paciencia. Yvonne, VP Creativo. Ese correo fue como lanzar una piedra en un estanque. Las ondas llegaron a todos los rincones. En los pasillos se hablaba bajo, con cuidado, pero se notaba el cambio en el aire. Algunos empleados que antes andaban con la cabeza gacha ahora caminaban erguidos. Otros, los más cercanos a Jorge y Martín, se mostraban incómodos, inseguros. Estaban acostumbrados a funcionar por jerarquías basadas en nepotismo, no en méritos. Y eso, con mi llegada, se había terminado. Pero la parte más personal de mi plan aún estaba por venir. Ese viernes, la empresa celebraba una pequeña convención interna, algo que solían hacer cada trimestre. Una especie de presentación de logros, nuevos proyectos y reconocimientos. Martín, por su nueva asignación, no asistiría. Jorge, claramente, tampoco. Pero mis padres sí habían sido invitados. No como empleados, claro, sino como familia del nuevo directivo. La invitación la había enviado yo personalmente. Quería que vinieran. Quería que vieran. Eran las 6 de la tarde cuando entraron al salón de conferencias. Estaba decorado con elegancia, con luces cálidas y una pantalla enorme al fondo. Mi madre vestía su clásico conjunto caro, y mi padre llevaba un traje oscuro, más por orgullo que por etiqueta. Caminaban como si aún esperaran ser el centro de atención. Cuando me vieron en el escenario, hablando con el director general europeo de la compañía, vacilaron un momento. Mi madre forzó una sonrisa. Mi padre hizo un gesto ambiguo, ni saludo ni desprecio. Yo asentí desde lejos, como si los reconociera entre tantos, y seguí hablando. La presentación comenzó puntual. Primero los números, luego los proyectos en desarrollo y después, los reconocimientos individuales. Hoy queremos celebrar a alguien que ha transformado esta oficina. Alguien que no solo nos mostró resultados, sino liderazgo humano, dijo el presentador, un hombre alemán con el que había trabajado en la sede principal de Berlín. Por eso, nos enorgullece anunciar oficialmente que Iván será promovido a director creativo regional a partir del próximo mes. Aplausos. Muchos. Genuinos. Yo me levanté, agradecí con una reverencia ligera y subí al escenario. Vi a mi madre quedarse paralizada. A mi padre apretarse las manos en el regazo. Ninguno de los dos sonreía. Tomé el micrófono. Gracias. Esta promoción no me pertenece solo a mí. Es de todos los que alguna vez creyeron que su pasión era más fuerte que la burla. De los que siguieron adelante, aunque nadie los tomara en serio. De los que crecieron rodeados de voces que les decían que jamás llegarían a nada. A ustedes, gracias. Porque me enseñaron que el silencio, a veces, es el mejor discurso. Pausa. Y para terminar, quisiera invitar a alguien especial. Alguien que me apoyó desde el principio, que me escuchó cuando nadie más lo hacía, y que merece estar aquí conmigo, mi abuela. La sala se llenó de un aplauso más cálido, más humano. Mi abuela se levantó de su asiento,
ayudada por una de las asistentes, y subió lentamente al escenario. Me abrazó fuerte, sin palabras. Se notaba que estaba emocionada. Vi a mis padres mirar desde sus sillas. Mi madre tenía la cara rígida. Mi padre había bajado la vista. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Cuando terminó la ceremonia, organizamos un pequeño brindis informal. Caminé hacia ellos con 2 copas en la mano. Les ofrecí una. ¿Orgullosos?, pregunté, mirándolos a los ojos. Mi madre dudó. ¿Y esto qué significa, Iván? ¿Que ahora puedes mirarnos por encima del hombro? No, mamá. Esto significa que ya no tengo que bajar la cabeza para entrar en sus vidas. Ella bebió, sin decir más. Mi padre me observó largo rato antes de hablar. Siempre fuiste diferente. Nunca entendimos qué buscabas. Buscaba lo mismo que ustedes querían para Martín, respondí. Un lugar, respeto, confianza. ¿Y lo tienes ahora? Más de lo que me imaginé. Y justo cuando parecía que la conversación iba a cerrar con una nota diplomática, uno de los empleados se acercó corriendo. Iván, perdón, llegó la respuesta del consejo sobre la reestructuración de personal. Dijeron que la puedes anunciar ya. Mis padres me miraron, confundidos. ¿Reestructuración?, preguntó mi madre, alzando una ceja. Sonreí. Dejé la copa sobre la mesa. Ah, sí. El lunes publicaremos la lista oficial de despidos y ascensos. Y créeme, será muy interesante. Me alejé despacio, dejando la tensión flotando detrás de mí como humo espeso. El lunes por la mañana, la intranet de la empresa se encendió con una notificación en rojo. Actualización importante de recursos humanos, cambios estructurales finales. Todos sabían que ese día llegaría, pero nadie sabía con certeza qué nombres iban a figurar en la lista. Algunos estaban nerviosos. Otros fingían que no pasaba nada. Pero todos, estaban atentos. La lista se dividía en 3 columnas: desvinculados, reasignados y promovidos. Y ahí estaban los nombres. Claros, fríos, imparciales. El primero en la columna de desvinculados era Luisa Martínez, más conocido en los pasillos como el escudero personal de Jorge. Un hombre que llevaba años ascendiendo sin méritos reales, protegido por su círculo de amigos. Le seguían otros 5 con apellidos que todos conocían, familiares, compinches y aduladores. La podredumbre, expuesta al sol. El impacto fue inmediato. Luis se encerró en su oficina y no salió en todo el día. Una de las jefas de proyecto rompió a llorar en la cocina, no por pena, sino por alivio. Y luego, con igual fuerza, comenzaron los murmullos en la segunda columna. En reasignados, figuraba un nombre que nadie esperaba ver ahí: Martina Ríos. Mi hermano. A pesar de haber salido ileso de la primera ronda, ahora se veía obligado a trasladarse a una sede menor en un país que no hablaba su idioma, en un puesto que equivalía a empezar de cero. Ya no sería gerente. Ya no tendría a nadie que lo llamara jefe. Me lo encontré por casualidad, o tal vez no, esa misma tarde, cuando pasó a firmar sus papeles. Estaba en la recepción, mirando fijamente su sobre como si fuera una sentencia. Miss Sir Khan, calma. Vas a estar bien, le dije. Él levantó la vista. No estaba enojado. Estaba roto. ¿Por qué tú, Iván? ¿Por qué tú tuviste que ser el que lo lograra? Porque nadie apostó por mí, respondí, sin rencor. Y eso me hizo más fuerte que todos ustedes juntos. No me contestó. Solo se fue. Y por último, la columna de los promovidos. Nombres que antes no significaban nada para la mayoría, pero que habían demostrado talento, empatía y ganas de trabajar en serio. Entre ellos estaba Claudia R., la joven diseñadora que me miró con esperanza la semana anterior. Ahora sería directora de arte. Esa tarde celebramos con café y pastel en la sala común. Por primera vez en años, la oficina sonaba distinta. Risas sinceras. Felicitaciones auténticas. Gente hablando entre departamentos. No era una fiesta lujosa, pero tenía algo que nunca antes se había sentido en ese lugar: ligereza. Mi abuela me llamó por videollamada justo al terminar. ¿Y ahora qué, Iván? Ahora empiezo de verdad, le dije. Ya no necesito demostrarle nada a nadie. Ahora trabajo por mí, por los que vienen detrás. Y por ti. Ella sonrió, orgullosa. Esa noche, me senté solo en el balcón de mi departamento con una copa de vino en la mano. Pensé en todo, en las noches sin dormir, en los desprecios, en los silencios que duelen más que las palabras. Y también en el chico de 21 años que un día escuchó reír a su familia y no dijo nada. Que se prometió que algún día, ellos serían los que tendrían que escuchar. Y cumplí. Mi madre no volvió a llamarme.
Mi padre me envió un mensaje seco, deseándome éxito con tu nuevo rol. Martín desapareció de los grupos familiares. Y Jorge, bueno, Jorge aún se pasea por LinkedIn como si nada hubiera pasado, pero ya nadie le responde los mensajes. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentía libre. No por el poder, no por la venganza, sino porque finalmente entendí que la validación que estuve buscando todo ese tiempo, nunca la necesité. Solo necesitaba creer en mí. Y vaya que lo hice.